Hola, Mena. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar entonces inicio. Mientras van entrando, esperamos un poquito a ver que entren. Yo voy admitiendo, anda tranquila. Bueno, hoy tenemos el último FIP abierto del año con Paula Sibilia, casualmente mi hermana, pero la voy a presentar formalmente. Paula Sibilia es ensayista e investigadora argentina, residente en Río de Janeiro. Se dedica al estudio de temas culturales contemporáneos bajo la perspectiva genealógica, contemplando particularmente las relaciones entre cuerpos, subjetividades, tecnologías y manifestaciones mediáticas y artísticas. Estudió ciencias de la comunicación y antropología en la UBA, acá en Argentina, y hizo maestrías y doctorados en Brasil, 2 doctorados, y uno en la Universidad París 8, un postdoctorado. Y escribió varios libros, entre ellos El hombre posorgánico, Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, La intimidad como espectáculo, Redes o paredes, la escuela en tiempo de dispersión. Y hoy nos va a traer un tema que todavía no escuchamos acá, que es sobre un cambio cultural, ¿no? Una forma de pensar, una manera de pensar la realidad actual, ¿no? Así que bueno, se llama De la hipocresía al cinismo, desplazamientos del suelo moral. Te doy la palabra, Paula. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia y sobre todo por el diálogo que vamos a tener después de mi presentación, porque bueno, como dijo Cecilia, es un tema nuevo para mí, claro que tiene continuidad con lo que vengo trabajando, quizás algunos me vieron en otras, me escucharon o me leyeron en otras ocasiones, porque ya varias veces tuvimos estos diálogos. Pero bueno, van a ver que tiene continuidad, pero que tiene algunas novedades que todavía hay que pensarlas bien, porque son bastante desafiantes, ¿no? Sobre nuestro presente y potencial futuro. Entonces les voy a compartir aquí mi presentación. Esta imagen resume la idea, ¿no? De lo que quiero compartirles, esta idea de un desplazamiento del suelo moral que estaría ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? El pasaje, este tránsito de la era moderna a la contemporánea, un cambio de régimen histórico entre varios elementos que podemos pensar como esa transformación, sobre todo en la tecnología, ¿no? Se presta atención a nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y el abandono de nuestra compatibilidad con las tecnologías analógicas. Entonces, esa transformación que vengo pensando en mis libros hace 20, 30 años, no sé, ahora estoy agregando este elemento, ¿no? Que tiene que ver con un cambio, le estoy llamando el suelo moral, porque estoy tratando de nombrar los valores y las creencias, ¿no? Que permitieron brotar la modernidad, por un lado, y ahora están permitiendo brotar otro régimen, que lo llamamos contemporáneo, a falta quizás de una palabra mejor. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, estoy tratando de entender fenómenos como este, que ilustran estas imágenes, ¿no? Imágenes, el caso de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, cuando perdió las elecciones y se negó a admitir que las había perdido hasta más que el último momento, ¿no? El post-último momento, hasta que tuvieron que sacarlo de allí, ¿no? Y por otro lado, bueno, fue un presidente que gobernó por Twitter, ¿no? O por las redes sociales y en oposición bastante clara a prácticamente todas las instituciones republicanas, entre ellas los medios de comunicación, ¿no? La prensa, el cuarto poder. Y bueno, episodios como este de la invasión al Capitolio, el 6 de enero de este año, con esta gente disfrazada, las teorías de la conspiración, el hecho de que él las convocó, el presidente ya derrotado, claramente las convocó y después dijo que no, que en realidad no las había convocado, que era un ataque odioso. Nada nuevo, ¿no? O sea, repitiendo la sistemática que desarrolló a lo largo de todo su gobierno. Y Bolsonaro, el presidente de Brasil, del país en que vivo, de Brasil, se comporta de manera muy parecida, ¿no? De hecho, Trump es su modelo, ¿no? Su gran ídolo.
Entonces también acá hizo el 7 de septiembre, que fue el día de la independencia de Brasil, se festeja la independencia de Brasil, el último 7 de septiembre de este año, también hizo unas manifestaciones así, bastante calcadas en la invasión al Capitolio, contra los otros poderes, y amenazando cerrar el poder legislativo, judicial, Congreso, y mucha gente aplaudiéndolo, y después dijo que en realidad no había hecho nada, que o idiotas los que piensan eso, ese tipo de vocabulario también, que es medio insólito escucharlo sin la voz de los representantes que supuestamente comparten ciertos códigos del debate público y ciertos decoros, ¿no?, de la diplomacia y demás, que compartían. Y bueno, todo el tiempo este tipo de episodios, mentiras, alevosas, insultos, violencias de todo tipo, brutalidades. Y tengo entendido que en Argentina hay un personaje que está conquistando también buena parte del debate público, del espacio político, como este Javier Milei, ¿no?, y que tiene códigos parecidos, ¿no?, se comporta de manera semejante, ese discurso violento, antisistema, pero dentro del sistema, ¿no?, por lo menos para asumir el poder, se someten a elecciones, después desde dentro tratan de explotarlo, y también y esa retórica de ser outsiders, ¿no?, y de estar contra la política tradicional. O sea, hay varios elementos que comparten estos personajes. Los ejemplos son muchos, o sea, cuando monté esta presentación elegí, me iba acordando de algunos ejemplos, pero hay muchísimos. Acá en Brasil se producen varios por día. Esto, no sé si ustedes se acuerdan, cuando asumió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el hijo del presidente de Brasil, Carlos, uno de los hijos, Eduardo Bolsonaro, publicó eso en sus redes sociales, diciendo, miren, este es el hijo del presidente de Argentina y este es el hijo del presidente de Brasil. Dice, parece un meme, pero no lo es, ¿no? Entonces él muy orgulloso con esas lleno de armas, tipo un Rambo, así, comparándose con el hijo del presidente de Argentina y haciendo todo ese tipo de jueguitos y de chistes, en fin, como si estuvieran en una especie de jardín de infantes, ¿no? Y no solo es el hijo del presidente de un país, ¿no?, un país vecino de Argentina, sino que además es diputado, senador, sus hijos son diputados, senadores, concejales, o sea que también ocupan cargos públicos, son representantes del pueblo. Otro episodio semejante, comparable, digamos, fue cuando Bolsonaro en sus redes sociales alguien le compartió un meme diciéndole que se entendía por qué Macron lo perseguía, entre comillas, a Bolsonaro con el tema de las cuestiones de medio ambiente y demás, ¿no? Alguien le dice, ¿se entiende por qué? Porque la esposa de Macron es más fea que la tuya, digamos, algo medio así, ¿no? Y a él le encantó, lo retuiteó, lo compartió riéndose y dijeron, no, no lo humilles al presidente francés. En fin, después dijo que no, cuando los medios, en fin, le preguntaron qué consistió eso, qué fue eso, él dijo que no había ofendido a nadie, por eso no iba a pedir perdón, que no tenía que rendirle cuentas a nadie y que los periodistas no me dicen ninguna consideración en general, ¿no?, mucho menos en este caso. Macron, en otro estilo, ¿no?, respondió a la ofensa y dijo que esperaban que en algún momento Brasil tuviera un presidente a la altura de su cargo. En fin, episodios como estos se repiten todo el tiempo. Acá en Brasil estamos muy acostumbrados. Entonces, es esto lo que quiero tratar de entender con esta idea de un desplazamiento del suelo moral de la famosa hipocresía burguesa, ¿no?, fundadora del proyecto moderno, democrático, etcétera, con el pacto social, la justicia ciega, ¿no?, toda igualdad, libertad, fraternidad, la sociedad disciplinaria, ¿no?, la sociedad del super yo freudiano, hacia otro suelo moral distinto, como si ese de la hipocresía se hubiera agrietado. No es de hoy esto, evidentemente es algo que viene sucediendo junto con todos los procesos históricos que están, ¿no?, en la base de esta transformación, que yo la vengo estudiando como un cambio observado a partir del cambio tecnológico, ¿no?, de nuestra compatibilidad con las tecnologías analógicas de lectura y escritura, por ejemplo, hacia nuestra creciente compatibilidad con los dispositivos digitales, o sea, un cambio de modos de vida históricos
y que se le agrega ahora este ingrediente, ¿no? De una transformación a nivel del piso, el terreno a partir del cual se gestan valores y creencias que permiten un cierto debate público, ciertos intercambios a nivel de la política y demás, que antes habrían sido impensables, ¿no? Entonces, la idea es que este nuevo elemento, ¿no? el suelo moral cínico, digamos así, que reemplaza al suelo moral hipócrita, formaría parte de este fenómeno que vengo analizando como nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y con los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. O sea, tiene que ver con ese tránsito de una sociedad moderna a una sociedad contemporánea, de una sociedad que tendió a mecanizar la vida, los cuerpos, el mundo, hacia una sociedad que tiende a digitalizarnos, ¿no? Entonces, esa compatibilidad creciente con las tecnologías digitales forma parte de este proceso de transformación. Y dentro de ese proceso de transformación tenemos la crisis de prácticamente todas las instituciones modernas, escuela, cárcel, fábrica, hospital, etcétera, que ya viene gestándose hace mucho, ¿no? Todas están en crisis, entre otros motivos porque nos hemos compatibilizado con las redes que atraviesan todas sus paredes, ¿no? Eso lo vengo analizando sobre todo a partir de estudié específicamente el caso de la escuela en este libro mío, Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, ¿no? Esta idea de que las paredes que fueron tan importantes para organizar la vida moderna, en las instituciones como de confinamiento, como las llama Foucault, el encierro de confinamiento, escuela, cárcel, fábrica, hospital, teatros, cines, museos, bibliotecas, incluso el hogar, ¿no? Las paredes recortando tiempo y espacio y permitiendo, por lo tanto, un uso de la temporalidad y la espacialidad y un tipo de subjetividad propia de ese momento histórico, la era moderna. Y al atravesar, al tener, ahora estar equipados todos nosotros con estas tecnologías que funcionan en red, y no son solo tecnologías, sino que implican modos de vivir, las paredes ya no tienen la fuerza que solían tener para delimitar todas esas características, tiempo, espacio, subjetividad, modo de vivir. Entonces las redes abren grietas también, ¿no? En las paredes que solían contener esa moralidad también. Entonces forma parte del mismo movimiento, ¿cierto? Entonces esta tensión entre la lógica de las redes y la lógica de las paredes se va intensificando, ¿no? Al justamente ir aumentando nuestra compatibilidad con las redes. Y estas figuras históricas que acabo de mostrar tienen esa compatibilidad con las redes bastante clara, ¿no? Entonces, al compatibilizarnos con los medios de comunicación digitales, WhatsApp, Twitter, Facebook, etc., estamos también entrando en un modo de convivencia que es distinto al que se tenía cuando los medios analógicos eran predominantes, ¿no? Como el diario impreso, diarios y revistas impresas, radio, televisión analógica, el cine, etc. Todos esos medios de comunicación que también están en crisis ya hace tiempo y están desafiados a digitalizarse, o sea, a entrar en otra lógica, otra dinámica, otro modo de funcionamiento, que es muy distinto. O sea, hay continuidades evidentemente, pero también hay diferencias muy evidentes. Como podemos pensar en el diario, ¿no? Que fue tan importante, el diario, el periódico impreso, un medio importantísimo de la modernización del mundo. El diario impreso, pensemos el diario nacional, incluso muchos de los diarios tradicionales, ¿no? Se llaman, que todavía están ahí, ¿no? Se llaman así, La Nación, El País, El Mundo, ¿no? La República. Y además de ser nacionales, claramente, eran impresos por la mañana en general, matutinos, ¿no? Tenían esas rotativas, ¿no? Que se imprimían muy temprano con todas las noticias que se consideran importantes del día anterior. Entonces salía el diario, la población nacional leía ese diario, había 2, 3, 4, 5, no mucho más que eso, y entonces todos estaban más o menos informados de la misma manera. Si salía una noticia importante a las 2 de la tarde, por ejemplo, se dejaba para el día siguiente, y que la gente ni se enteraba. Y además había una cantidad limitada de información, ¿no? Por más que tuvieran varias páginas los diarios, en un momento terminaban, o sea, se leyó el diario entero, listo, estoy informado, todo el mundo está informado de la misma manera. En cambio, en los medios digitales hay incluso estos mismos diarios que sobreviven, desafiados, ¿no? Para entrar en la nueva lógica,
están todo el tiempo renovando sus noticias, ¿no? Y nosotros también, para ser compatibles con ellos, estamos todo el tiempo también actualizándonos de todo lo que pasa, ¿no? O en fin, por lo menos esa es la narrativa, ¿no? Estamos todo el tiempo pendientes de las noticias y hay millones de fuentes distintas también y mucho menos institucionalizadas incluso, ¿no? No es la república, el país, la nación, sino que son infinitas fuentes posibles, ¿no? Y muchas que sin fuente, digamos, sin fuente reconocida. Por lo tanto, toda la cuestión de las fake news, las noticias falsas y todo eso. Entonces, no es por casualidad que estos personajes, ¿no? Como Bolsonaro y Trump, que mencioné como ejemplos, ¿no? De estos representantes de esta nuevo suelo moral, no respetan a los medios de comunicación tradicionales, a la prensa, están todo el tiempo criticando a los periodistas, insultándolos, ¿no? Y en general no hacen conferencias de prensa o cadena nacional, nada de eso que solían hacer los presidentes, ¿no? No le rinden cuentas a la prensa en general, sino todo lo contrario, y ellos gobiernan por Twitter, ¿no? Por Twitter o por Facebook, porque Bolsonaro todos los jueves, creo que es, sí, hace sus vivos en Facebook y YouTube, y es así como se comunica, ¿no? Supuestamente de modo directo con sus simpatizantes o sus seguidores, ¿no? Porque es muy la lógica justamente de las redes sociales, ¿no? Con sus seguidores, con sus fans, con sus amigos, que son lo que le interesa. O sea, el resto de la población no interesa, no gobiernan para todo el país, gobiernan para ese grupo, que es el que los sigue en las redes sociales. Entonces, como vemos, todo esto tiene una relación directa con esta compatibilidad nuestra con las tecnologías digitales, y las tecnologías no son neutras, ¿no? Esto creo que ya queda cada vez más claro, ¿no? Las tecnologías no son neutras, sino que son históricas, o sea, las tecnologías no son meros soportes materiales de un discurso que es el mismo, el que transita por un medio y por el otro, sino que traen incorporados valores y creencias que son modos de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas, que son al mismo tiempo modos de vivir. Entonces, al compatibilizarnos con los medios digitales, no cambió solo una forma de canalizar las noticias, ¿no? El sustrato pasando de papel impreso a pantalla, sino que cambia toda la lógica de la información, ¿no? De los modos de informarnos y los modos de creer en la verdad también. O sea que es un cambio gigantesco. No vamos a profundizar sobre eso. Tengo algunas ideas, este slide está ahí en portugués todavía porque fue un curso que di acá tratando de pensar estas cuestiones. Pero hay varios elementos ahí que están presentes de el tránsito a este régimen de la posverdad, como suele decirse, ¿no? Falta tal vez de un nombre mejor, esto de las noticias falsas y demás. Como estamos abandonando este régimen de la verdad supuestamente objetiva, ¿no? La verdad periodística, con toda su hipocresía justamente, ¿no? Y también la verdad basada en evidencias de la ciencia, ¿no? Con todos sus problemas, todas sus críticas también que se ha hecho desde la epistemología, desde su propia fundación, y sobre todo más en las últimas décadas, pero en todo caso había un consenso allí, ¿no? Sobre la objetividad y las fuentes que tenían que ser verificadas, y en todo caso si un diario publicaba una noticia que después se probaba que era falsa, debía responsabilizarse por eso y demás, ¿no? Toda una serie de leyes también garantizando, ¿no? el derecho a réplica, las ofensas y demás. En cambio, en el caso de las noticias que circulan por WhatsApp y las redes sociales, todo eso no hay un compromiso con todas esas reglas, ¿no? Todo eso circula libremente, digamos así. Entonces es otra lógica y otro suelo moral, ¿no? De ahí, de nuevo, esa intuición, ¿no? Esas ideas de ese tránsito de la hipocresía al cinismo. Entonces diría que los cuerpos y las objetividades se hacen compatibles con ciertas tecnologías, ¿no? En ese sentido estamos viendo una transformación histórica de las tecnologías analógicas a las digitales, y sobre todo los modos de vida históricos que estas tecnologías suponen, proponen y estimulan. Hasta ahora yo venía destacando dos ejes sobre todo: los usos del tiempo y el espacio, cómo eso está cambiando, ¿no? Y los modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. También cambios enormes en ese sentido, ¿no? Al compatibilizarnos con las tecnologías digitales, todo eso está cambiando. Ahora estoy agregando ese tercer eje, que también está cambiando, que son las definiciones de lo verdadero y de lo falso. Eso también está cambiando. Y todo esto sería sintomático, ¿no? Este tipo de situaciones tan
nos dejan perplejos, así, o que son tan perturbadoras, como, bueno, Trump amenaza esto cuando era presidente. Cerrar las redes sociales después de que Twitter advirtió sobre la veracidad, o sea, que algo que tuiteó era mentira, ¿no? Después de 20.000 declaraciones falsas, ¿no? Que alguien se dedicó a contarlas, digamos, y la prensa haciendo todo ese trabajo ahí de qué es fake, qué es hecho, ¿no? Fact of fake, ¿no? Qué es verdad, qué es mentira. Todo el tiempo esta usina de noticias falsas que circulan por las redes sociales y que obviamente estos personajes también forman parte de ese circuito y se aprovechan de eso, ¿no? Las campañas estuvieron basadas también en noticias falsas y demás. Y es curioso que ahora, bueno, hace poco Trump anunció que como Twitter y las redes sociales lo prohibieron después que perdió las elecciones, ¿no? Lo sacaron de circulación, cerraron sus cuentas, y anunció la creación de una red social suya llamada Verdad, ¿no? Es muy paradójico todo esto, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿qué? O sea, uno se ríe y dice, ah, bueno, verdad, pero bueno, él lo dice en serio, ¿no? Y sus seguidores también, ahí va a estar la verdad. Entonces, no, ya ni siquiera Twitter le sirve porque Twitter también miente, son todos comunistas, entonces va a haber una red verdadera. Y Bolsonaro también, que es evangélico, ¿no? Tiene toda esa cosa de más, ese plus de la religión, él siempre, casi siempre dice una frase que dice, lucharás por la verdad, es una frase bíblica, y la verdad vos libertará, ¿no? La verdad nos va a liberar. Entonces, siempre, por ejemplo, el pueblo precisa saber la verdad, a Brasil encima de todo, Dios encima de todo, conocerás la verdad y la verdad te libertará. Entonces, este énfasis en la verdad, justamente en ellos, que se la pasan mintiendo, ¿no? Entonces, es bastante curioso todo esto, porque uno dice, bueno, ¿qué? Esto, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Están mintiendo, pero tampoco se puede demostrar que están mintiendo porque no importa, ¿no? O sea, siguen mintiendo. Y si se revela que es mentira, siguen mintiendo y no importa. O dicen otra cosa, dicen lo contrario. Entonces, la cantidad de noticias falsas, así como se habían contado 20.000 en ese momento de Trump, el caso de Bolsonaro también, son millones y millones de noticias falsas todo el tiempo sin ningún problema, digamos, sin necesidad de disimular, ni de retractarse, ni de pedir disculpas, etc. Y también todo este trabajo de producir desconfianza con respecto a la prensa y a los periodistas, que son los que mienten, porque la verdad justamente circularía por las redes sociales, ¿no? En esta comunicación supuestamente directa con los seguidores vía redes sociales. Entonces, todo un trabajo ahí también de producir desconfianza con respecto a la prensa, que obviamente la prensa ya era digna de desconfianza, ¿no? O sea, nadie es ingenuo en ese sentido, pero ellos lo acusan a la prensa con otros motivos, yendo hacia un territorio completamente sin ningún criterio de veracidad, ¿no? Sin ningún compromiso con criterios de veracidad. Y bueno, todo esto de gobernar por las redes sociales. No son los únicos, no estoy basándome en eso porque son los más conocidos, creo, por lo menos para nosotros, viendo esta parte del mundo, pero también, por ejemplo, el presidente de El Salvador fue elegido sin hacer ninguna entrevista, ¿no? Ninguna conferencia de prensa, todo por las redes sociales. Y se la pasa haciendo selfies, esa cosa, cerró el Congreso, ¿no? O sea, tiene un perfil bastante parecido también. Y este se autodeclara el presidente más cool del mundo. Así que Bolsonaro y Trump parece que no califican esa categoría. Entonces, que esto tiene, de nuevo, o sea, las tecnologías no son neutras, ¿no? O sea, el hecho de que estos personajes sean los más compatibles, quizás hasta ahora, de las personas que están ejerciendo cargos públicos en países todavía democráticos, sean compatibles con las tecnologías, sean tan compatibles con las tecnologías digitales, así como sus seguidores, es sintomático de esta transformación y de esta no neutralidad de las tecnologías digitales. De nuevo, esta transformación que implica muchos otros elementos, pero las tecnologías digitales quizás sea su cara más visible, ¿no? A partir de la cual podemos tratar de entender en qué consiste esta transformación. Entonces, bueno, algunos elementos para tratar de profundizar en qué consiste esta transformación, justamente. En la era moderna, ¿no? Esta que estamos dando atrás, ¿no? Compatible con las tecnologías analógicas, había varias dicotomías que estaban presentes, así como la
las reglas de objetividad periodística, entre comillas, y de la ciencia con base en evidencias, a pesar de todos los intereses que obviamente estaban allí y que nadie desconocía. Pero hay también dicotomías entre, por un lado, realidad, por otro lado, ficción, ¿no? Hay cosas que eran, por ejemplo, películas que eran claramente de ficción, ¿no? Y películas que eran documentales, que por lo tanto tenían algún compromiso con la verdad. Claro que todo esto, de nuevo, difuso, ¿no? Y con críticas, sobre todo en una zona gris que había en el medio. Pero había un cierto consenso de que, bueno, hay cosas que eran verdad, cosas que eran mentira. Tipo, esto es una película de ficción y esto es una película documental, ¿no? Esto es una noticia y esto es un invento, ¿no? Verdad, mentira. Del mismo modo, vida y arte, ¿no? Separados. Tipo, el artista pintaba el cuadro quedaba en el museo, el artista estaba afuera, ¿no? Esfera privada y ámbito público. Todo esto, claro que recibió muchísimas críticas a lo largo de las últimas décadas o siglos, desde la filosofía, las artes, la epistemología, pero seguía habiendo un consenso, ¿no? Esto era algo que estaba medio pautado, ok, estamos partiendo de esta base, ¿no? Hasta, vamos a suponer, Trump dice, un presidente dice, no perdí las elecciones. No, mira, sí perdiste, acá están las cuentas, perdiste, ¿ok? Estamos en acuerdo. Bueno, pero no quiero perder, no importa, perdiste igual. Entonces había un acuerdo, así que, ok, entonces vamos a proceder a implementar todos los mecanismos de sucesión democrática y sube el otro presidente, aunque no me guste, ¿cierto? Y eso en todas las áreas de la existencia. Y aquel que no obedecía iba preso, digamos así, ¿no? O sea, que la ley ejercía su función. Pero bueno, esto viene obviamente construyéndose en todos los sentidos. Uno de los aspectos quizás más claros es la división entre esfera privada y ámbito público, ¿no? Que también estaba bastante clara, a pesar de todas las transgresiones y críticas a la hipocresía, ¿no? De ese modelo. Pero, sin embargo, seguía habiendo un consenso, ¿no? Cosas que se podían hacer en el ámbito público, cosas que no se debían hacer y que solamente podían hacerse en la esfera privada. Y la ley, además de la moral, del pudor, del cordón, la ley también prohibiendo transgresiones a ese tipo de usurpaciones o de no obediencia, ¿no? a las reglas. Esto yo lo trabajé bastante en mi libro La intimidad como espectáculo, ¿no? Este aspecto, la transformación histórica, observando justamente la irrupción de nuevos géneros, ¿no? Como los reality shows, los blogs, la autoficción en todos los géneros artísticos, la literatura, las artes plásticas, visuales, el cuerpo del artista, ¿no? Entrando al museo, digamos así, ¿no? Las performances, las autobiografías, las biografías, todas las redes sociales también, todas las redes sociales de internet, cómo fueron creciendo prácticamente en el siglo XXI. Entonces son todos géneros paradigmáticos de esa tendencia que fue creciendo en el último tiempo, que es esta indeterminación entre vida real y ficción, ¿no? Entre comillas, porque claro, como decía, antes también había una cierta indeterminación, pero había un consenso sobre la diferencia, ¿no? Reglas que pautaban lo que era una cosa y lo que era otra. Todo esto se fue difuminando, ¿no? Y fue creciendo la espectacularización en todos los ámbitos. Entonces, esta zona de indeterminación entre lo real y lo ficticio se fue profundizando. Las redes sociales forman parte de ese proceso, ¿no? El hecho de que nos hayamos compatibilizado con esa estética y esa dinámica espectacularizada de las redes sociales, lanzada al espacio público, cuando antes el diario íntimo, ¿no? Que es lo que yo comparo en mi libro, La intimidad con espectáculo, para ver las diferencias entre una forma analógica de autotematizarse, íntimo, privado, por lo tanto, ¿no? Y solamente se tenía acceso, el autor y el remitente era el mismo, y solamente él tenía acceso, por lo tanto implicaba toda una serie de rituales y de autotematizaciones, y por otro lado los blogs, las redes sociales, usadas como algo comparable al diario íntimo, porque es una forma de relatar la propia experiencia, de construirse uno mismo, pero en contacto con los demás, ¿no? Y cuanto más gente, mejor. Entonces eso ya muestra una diferencia enorme, ¿no? Con un tipo de herramienta y la otra. Y bueno, los reality shows, que cuando yo escribí mi libro, La intimidad con espectáculo, eran algo también novedoso, es algo prácticamente del siglo XXI, causó mucha conmoción cuando apareció este género, y ahora es prácticamente el género, ¿no? O sea, también la televisión es todo un reality show, y no solamente la televisión, ¿no? Y ya la misma palabra que se usa para nombrar ese género, reality show,
¿no? Tiene esos dos elementos, realidad y mentira, realidad y espectáculo, ¿no? Entonces, y es difícil diferenciar una cosa de la otra, ¿no? También la película Truman Show, que de fin del siglo pasado, también causó mucha conmoción en ese momento porque justamente apuntaba, ¿no?, a esa indefinición entre realidad y ficción, entre realidad y espectáculo que venía sucediendo. Todo esto fue avanzando muchísimo en el último tiempo y podríamos decir, concentrándonos ahora en estos dos pares, realidad, ficción, verdad y mentira, podríamos decir que esto realmente entró en una zona muy pantanosa, ¿no? O sea, con mucha duda, con mucha confusión, las teorías de la conspiración, las noticias falsas, todo esto, los negacionismos, ¿no? O sea, todo un campo ahí que excede la cuestión artística, ¿no? Pero las artes y mediática, pero las artes y los medios también están allí muy activos, ¿no? Esto claro que viene de lejos, ¿no? O sea, se fue intensificando, pero Guy Debord ya hace más de medio siglo, en el año 67, ya apuntó, ¿no?, este problema configurándose, con toda la influencia de los medios de comunicación audiovisuales, sobre todo la televisión y la publicidad en particular, o sea, los medios audiovisuales comerciales, el cine comercial, la relación entre los medios audiovisuales y el consumismo, el mercado, y cómo eso estaba configurando un tipo de sociedad basada en las apariencias confusas y las imágenes hasta un punto de no poder distinguirse una cosa de la otra, ¿no? Y él lo veía como algo terrible, de hecho, ¿no?, que estaba así en el horizonte. Y una de las definiciones más famosas es esa: espectáculo no es un conjunto de imágenes, o sea, no es un show, como diríamos ahora, ¿no?, sino que es una relación social entre personas mediadas por imágenes. O sea, las relaciones sociales estaban siendo cada vez más mediadas por imágenes. Imágenes en principio falsas, pero que perdían esa connotación de falsedad, porque justamente la diferencia entre falso y verdadero estaba difuminándose. La realidad estaba espectacularizándose. Ahora, cuando leemos esta definición, relaciones sociales entre personas mediadas por imágenes, pensamos más que en la televisión y en la publicidad, pensamos en las redes sociales, ¿no?, que son probablemente la consumación de eso que Debord imaginó como siendo el espectáculo. O sea, podríamos decir que se consumó la sociedad del espectáculo con esta intermedia. Y la pandemia mucho más, ¿no?, porque nos transformamos en avatares, como yo ahora en este momento, y ustedes también, ¿no? Somos caritas en la pantalla. Y no mucho más que eso, ¿no? Porque antes por lo menos también teníamos interactividad física, pero la misma interactividad física también se vio permeada por esta construcción de uno mismo como imagen. Entonces, toda esta vida cotidiana instagramizada, ¿no?, convocada a realizarse en la visibilidad, y por lo tanto modos de vivir de esa manera, ¿no?, visibles y conectados. Con todo eso, digamos que estalla esta diferenciación otrora más o menos clara, consensual, ¿no?, regida por toda una serie de normas entre realidad y ficción, verdad y mentira. Este meme ilustra eso bastante bien, creo, ¿no? Pero sigue diferenciando entre realidad y Instagram, que sería ficción. Yo creo que por eso funciona, ¿no?, como chiste, pero probablemente es mucho más complejo que esto, ¿no? Las dos imágenes, de hecho, son ficticias, porque esto es un meme que fue realizado para tener ese efecto. Las dos son poses, las dos son estéticas distintas, una es instagramable y la otra no, pero todo es ficción y todo es realidad, ¿no? Las dos son ficticias y las dos son reales al mismo tiempo. Esto es lo que algunos autores están llamando la instagramización del mundo, ¿no? O sea, tomando prestada el nombre de esta red social tan emblemática de la publicidad, ¿no?, de la publicidad por su estética y también por su dinámica, ¿no? La vida cotidiana y sobre todo el yo, ¿no?, el personaje que se construye cuando se están exhibiendo ahí en las vidrieras, se estetiza como una suerte de espectáculo, con los códigos del espectáculo, sobre todo el espectáculo publicitario. Entonces, un espectáculo performático, pero al mismo tiempo tiene que ser realista, o sea, tiene que tener algún link, alguna ancla de realidad. O sea, yo no puedo poner ahí un osito con verde, porque Paula no es un osito verde. Entonces tengo que tener respetar ciertos códigos, ciertos recursos de verosimilitud, aunque claro que todo el mundo sabe que está estetizado, pero no puede estetizar demasiado, ¿no? Tiene que conservar cierto realismo, a pesar de la estética y la lógica publicitaria que todo el mundo sabe que es así.
¿no? Entonces se sabe que es todo medio fantasioso, pero no puede ser demasiado fantasioso. Y esto es exactamente cómo funciona la publicidad, ¿no? La publicidad funciona así. La publicidad es un género que miente, pero no puede mentir demasiado. Solo que ese límite entre el demasiado, lo que es demasiado y lo que no es, va cambiando y no está del todo claro, ¿no? Entonces, me parece que es bastante útil para pensar el modo de funcionamiento de las redes sociales, que es algo que Debord previó, ¿no? Antes de que las redes sociales existieran. Aquí hay una definición de cómo funciona Instagram, según uno de los guionistas de la serie Mad Men, que es justamente sobre cómo se instauró históricamente la industria publicitaria a mediados de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, Instagram es básicamente que uno crea un anuncio para uno mismo para hacer que tu vida se vea mejor. Y todos asumen que nadie más tiene problemas. Bueno, eso es exactamente la publicidad, dice, ¿no? Matthew Weiner, que es, ¿no?, este guionista de Mad Men. Porque podemos decir que la publicidad es un género cínico en este sentido, ¿no? O sea, vamos a ver que la palabra cínica es compleja, ¿no? Pero ahora manteniéndonos en el plano del significado coloquial, ¿no? O sea, miente, todo el mundo sabe que miente, pero tiene que mantener cierto juego de cintura, digamos. Puede mentir, pero no mucho, porque bueno, si miente demasiado, la ley va a decir que es publicidad engañosa. Pero todas las publicidades son engañosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Y esto es, creo, lo que puede servirnos para pensar esta confusión actual y esta proliferación de fake news y el hecho de que se hayan transformado en algo tan fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Al punto de que definen elecciones nacionales, etc., ¿no? La fake news, para decirlo muy rápidamente, esta pequeña teoría que elaboré acá, contrariamente a las noticias falsas analógicas publicadas en los periódicos, por ejemplo, impresos, las fake news, ¿no?, las noticias falsas digitales, no tienen una fuente conocida, por lo tanto su verdad, su valor, no reside en de dónde proviene, que hay una verdad allí, sino en el efecto que causa, ¿no? Si funcionó, si alguien compró la Coca-Cola, por ejemplo, o si alguien votó a Bolsonaro creyendo lo que decía la fake news, por ejemplo, que el PT, que el partido de Lula, cuando estuvo en el poder, distribuía kits gays en los jardines de infantes, ¿no? Una de las famosas fake news que circuló en la campaña de Bolsonaro para presidente en 2018. Si la gente creyó en eso y por lo tanto compró Bolsonaro y votó creyendo en eso porque pensó que era verdad o le convenía pensar que era verdad, entonces esa fake news tuvo el efecto deseado, como cuando uno compra Coca-Cola, cuando le prometen que va a ser feliz y compra Coca-Cola. Si la compré, funcionó. Por más que sea mentira que Coca-Cola me va a hacer feliz si la tomo, ¿no? Entonces, lo que importa, el valor de verdad, digamos así, de la fake news, es el efecto que causa. Si causó el efecto, comprar y vender, entonces funcionó. En cambio, las noticias de los periódicos tradicionales, su valor de verdad residía en la fuente, ¿no? Tenía que defender su veracidad a partir de criterios de otro tipo, ahí, de la objetividad, de la fuente, etc. Entonces, bueno, eso básicamente, hay obviamente mucho más para decir sobre eso, pero tratando de avanzar un poquito más, en esta cuestión de las definiciones de lo verdadero y lo falso, ¿no?, que también estarían cambiando. Por eso tenemos la sensación de que todo es un poco falso, ¿no? O sea, está ese documental Fake Famous, ¿no?, que muestra la construcción de 3 influencers a partir de la nada, digamos. Se inventan 3 productos, ¿no? Y la película muestra eso, ¿no? Y funciona, digamos así, ¿no? O sea, no es que los influencers existían, sino que se los inventan como productos, ¿no? Entonces, está esa impresión de que todo es un poco falso, pero no puede ser demasiado falso, o, bueno, de nuevo, es confuso, y va cambiando. Probablemente está creciendo esa falsedad, ¿no?, o esa espectacularización, sin que nos demos mucho cuenta, pero a veces cuando volvemos atrás, por ejemplo, yo cuando tuve que releer mi libro, La intimidad con espectáculo, publicado originalmente en 2008, porque acá en Brasil se hizo una versión nueva en 2015, lo leí después de menos de una década y me di cuenta que había cierta ingenuidad en los ejemplos, ¿no?, y en las cosas que se
se consideraban espectacularizaciones escandalosas, y eso avanzó muchísimo, ¿no? Lo que se puede mostrar y lo que se debería mostrar, y que antes no se podía ni se debería mostrar. Entonces hay ahí todo un nivel de espectacularización que está creciendo mucho, pero, y muy rápidamente. Por ejemplo, este 2015, un caso así histórico, el primero que se tuvo noticia así globalmente de una influencer, creo que ni siquiera se la llamaba así en esa época, la palabra influencer es más nueva, arrepentida de Instagram, una australiana que tenía varios seguidores, y dijo, bueno, en un momento explota y dice, no, esto, miren, esto es mentira, esto, la foto esta, yo estaba haciendo yoga, pero en realidad no estaba haciendo yoga, no, estaba con 1000 fotógrafos atrás y viendo cómo mi malla si quedaba bien o no, y después hicimos un montón de fotos y elegimos la que parecía más verdadera, pero es todo mentira, ¿no? Y bueno, varias otras, estalló, ¿no? Pero también ella misma fue objeto de sospechas, ¿no? Por ejemplo, esta nota periodista dice, ¿está realmente arrepentida o es una maniobra publicitaria? Porque justamente al arrepentirse, llorar y decir todo esto, se hizo muchísimo más famosa de lo que era, ¿no? De hecho, estamos hablando de ella. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con las tensiones entre justamente estas dos variables. Una es la espectacularización creciente de nuestras vidas, de nuestra sociedad, y por otro lado, la tentativa de mantener el control, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este chiste, de la foto que sí y la foto que no, o sea, la foto que sirve para Instagram y la que no hay que mostrar, ¿no? Porque tiene otra estética, no publicitaria. ¿Qué pasa si se filtra, ¿no? y si mostramos la foto que no? Bueno, hay todo como sabemos, una serie de efectos muy nocivos, ¿no? Que tienen que ver con el bullying, ciberbullying, linchamientos, cancelamientos, todas esas guerras, ¿no? que suceden en las redes sociales, agresiones de todo tipo. Pero bueno, pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, este control de todos por todos, ¿no? Que hace que, por ejemplo, un caso entre muchos otros, ¿no? Encontraron a una youtuber vegana comiendo pescado y se armó un escándalo. Encontraron que decir que alguien le sacó una foto en un lugar tipo así paradisíaco, que estaba toda con su producción fotográfica, y se ve que en el plato tiene pescado. Y bueno, se arma un escándalo, pide disculpas, en fin. O sea, se viene abajo, porque justamente tenía un montón de empresas que la financiaban, ¿no? que apoyaban todo ese mundo de fantasía, digamos así, y que al revelarse que en realidad no era vegana, que estaba mintiendo, ¿no? O sea, se sabía que mentía en general, pero ahí estaba mintiendo demasiado, ¿no? Ahí es cuando se pasa una frontera que no se debería pasar. Este otro ejemplo, una bloguera, en fin, de aquí de Brasil, una influencer fitness, ¿no? Que ella misma le grabaron sin querer, sin que ella supiera, una confesión de que se había hecho una lipoaspiración. Y lo mismo, o sea, como supuestamente su cuerpo era fruto de comida sana y todo lo que vendía, ¿no? Comida sana, ejercicio, y que jamás hubiera hecho una cirugía plástica. Y bueno, ella misma confesando que la había hecho sin saber que estaba siendo grabada, y también se le viene todo el mundo abajo. Esta otra influencer que saca fotos diciendo que estaba viajando en primera clase, y a alguien que está en el avión le saca fotos mostrando que no estaba viajando en primera clase. Y después ella misma capitaliza eso, diciendo, ahora sí viajo en primera clase, era un chiste, en fin. Todo este tipo de artificios, ¿no? de maneras de tratar con esto. Puede, en muchos casos, desencadena tragedias terribles, suicidios y demás, bullying, ¿no? Y los linchamientos virtuales. Y en otros casos se espectaculariza, ¿no? Dependiendo del compromiso también que se tenga con esa verdad vergonzosa, digamos así. Esto tiene que ver con lo del descontrol, ¿no? Estoy ahí aludiendo a Deleuze, ¿no? Por un lado Debord y por otro lado Deleuze, este texto Postdata sobre las sociedades de control, que es un pequeño ensayo de los años 90, antes de todo esto, digamos así, pero también estaba vislumbrando también vislumbró esta lógica, ¿no? Esta idea de un control horizontal en red, todos por todos, que es distinto de aquella lógica centralizada del Estado y de la disciplina que Foucault mapeó en Vigilar y Castigar y otros de ese tipo, ¿no? Estas imágenes, de alguna manera, evocan, ¿no? Ilustran esa idea de control todos por todos, ¿no? Como hace el WhatsApp, de mostrar cuál es el último momento en que alguien se conectó, a dónde está, etc.
Y esta imagen también, esto es un meme bien de cuarentena, dice, ¿de qué tenés más miedo en esta cuarentena? De equivocarme con estos botones, o sea, de activar sin querer el micrófono o la cámara y que se vea algo que no queremos mostrar, ¿no? Y que se viralice y demás. O sea, tiene que ver con esto de las redes atravesando todas las paredes y que por lo tanto abren un horizonte existencial enorme de posibilidades, ¿no? De estar en otros espacios y de hacer muchas cosas, pero también al subvertir la lógica de las paredes oprimían y limitaban muchísimo las posibilidades existenciales, pero también protegían. Y esto se abrió, ¿no? Se descontroló, digamos así. Porque entre las paredes que se fisuran, ¿no? Y que se filtran, están las que solían separar el ámbito privado del ámbito público, ¿no? Y por lo tanto ahora estas rejas, estas cercas, estas paredes que protegían el ambiente privado, en el reino de la hipocresía burguesa, no podían transponerse, era ilegal e inmoral estar así observando, ¿no? Por el ojo de la cerradura a los vecinos. En cambio, el stalker, como se dice, ¿no? Stalkear por las redes sociales es socialmente aceptable, digamos así. O sea, es confuso todo eso, porque justamente hay un estallido de la moralidad, ¿no? De lo que es lícito y lo que no lo es, lo que se puede y lo que se puede. Y esta nota periodística muestra un poco eso, ¿no? Con su pedagogía, ¿no? Hasta qué punto se puede o no se puede, es válido, es lícito, ilícito, cuánto puedo espiar a los demás si está bien y es normal, y cuánto ya es algo peligroso, digamos así. Entonces todo eso tiene que ver con lo de la sociedad de control, ¿no? Que Matteo Deleuze, y justamente con nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y con los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. Y la idea es que nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, por lo tanto, forma parte de esta dinámica de control todos por todos y de control directo, ¿no? Más allá de la vigilancia vertical, centralizada y jerárquica de las instituciones modernas en crisis y del mismo Estado y de la ley. O sea, el control del ¿no? El control horizontal, de alguna manera esquiva y es a veces más potente para determinar lo que hacemos y no hacemos que la vigilancia centralizada. No quiere decir que esta lógica no esté presente también, ¿no? Pero el control se ha hecho más eficaz, ¿no? Y más incisivo. Entonces, ¿qué pasa? Este esquema típicamente disciplinario, ¿no? Según la terminología de Michel Foucault, de las paredes limitando las posibilidades existenciales, el Estado como la mega institución organizadora, los ciudadanos como protagonistas de esta situación, y el lema usted debe, ¿no? Que sería el lema de justamente el proyecto moderno, mecanizador, ¿no? Primero hay que hacer los deberes, la tarea, y si las haces, después de hacerlas, y si las haces bien, tienes derecho al premio y al placer, al recreo, etc. Entonces, toda esta situación que tuvo su vigor, su auge durante la era disciplinaria, pensemos en el caso de la escuela, ¿no? Los manuales, los códigos de conducta, todo esto que viene agrietándose, ¿no? Podríamos decir que, trayendo aquí a Freud, ¿no? Todo esto fue también pensado como el malestar en la civilización, ¿no? La civilización que reprime y que hace que incorporemos a la ley para funcionar de ese modo consensual, ¿no? Acá hay una frase extraída, ¿no? De este ensayo de Freud del año 30, tan importante, ¿no? Casi como los textos de Foucault, para mapear, o como los de Weber, en fin, de todas estas figuras Nietzsche, ¿no? Que muy lúcidamente entendieron los engranajes de la sociedad moderna. Dice, el precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa, ¿no? O sea, es el precio que se paga por esto, ¿no? Para vivir ordenadamente en la civilización. Un discurso bien moderno, ¿no? Decimonónico, siglo XIX, siglo XX. Obviamente en crisis en muchos sentidos actualmente. Pero en todo caso había ahí un consenso, más allá de que produjera malestar, entre la moral y la ley, ¿no? Lo que se consideraba correcto e incorrecto, bien o mal, y lo que la ley penalizaba si no se obedecía a esa moralidad.
¿no? En la era moderna hubo un relativo consenso, ¿no? de esa dinámica, más allá de las críticas, ¿no? Inclusive el mismo Freud, ¿no? Es una crítica, pero también de alguna manera apoya esto, ¿no? El diagnóstico. Entonces la cuestión de la culpa es fundamental, ¿no? La culpa como un mecanismo subjetivo, ¿no? De control de la subjetividad, más allá que el reglamento dijera, si haces esto mal, tenés que escribir 1000 veces en el pizarrón, me porté mal, las expulsiones, las mananotas, las amonestaciones, todo lo que decía el manual, que creo que lo sigue diciendo, ¿no? Pero todo esto de alguna manera se desarticuló, o sea, perdió fuerza. Entre otros motivos, porque justamente este dispositivo interno de la culpa se debilitó. Este mecanismo de regulación de la subjetividad moderna, ¿no? Pensemos Freud, el super yo incluso, ¿no? Esa figura que lo encarna, que encarna la autoridad y al deber ser, a la civilización, ¿no? Al bien común, etc., se desarticula, ¿no? Controla la subjetividad y de la sociabilidad, ¿no? Porque ahí están los códigos, ahí está la ley. Entonces yo esto lo estudié un poco a partir del problema del bullying, ¿no? Cómo el bullying, que era algo que sucedía aún sin tener nombre, en la escuela también tradicional, sin embargo no se le prestaba atención y cada vez se le presta más atención mientras todos estos mecanismos disciplinarios van perdiendo fuerza. Entonces, todo como parte de un fenómeno en el que se estructura esta equivalencia entre moral y ley. O sea, la ley sigue allí, probablemente los códigos, claro que se van actualizando, pero lentamente. Pero en el plano de la moralidad algo estalla. No hay consenso sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Ahí está la famosa polarización, pero incluso dentro de cada subjetividad hay dudas, ¿no? ¿Será que esto está bien? ¿Hay que realmente ser tan estrictos con los horarios? ¿No? Etcétera. Entonces, habría un tránsito de una disminución del peso de la culpa como mecanismo articulador de la subjetividad y la sociabilidad hacia una priorización de la vergüenza. O sea, cada vez menos, la culpa tiene cada vez menos eficacia para que hagamos o dejemos de hacer lo que sea, y cada vez más hacemos o dejamos de hacer en función de la vergüenza. ¿No? Claro que esto no es exclusivo, es mucho más complejo, pero hay una especie de tránsito, ¿no? Hacia otras formas de control de la subjetividad y de la sociabilidad. Y esto no es casual, bueno, acá hay un meme que un poco ilustra eso en el caso de la escuela, pero digo que no es casual porque la culpa se refiere a esta internalización, ¿no? Del yo burgués, ¿no? Que leía introspectivamente y que obedecía a la ley y demás, cuando la vergüenza tiene que ver con el otro, con la mirada ajena, ¿no? La verdad sobre quién soy emana de la mirada ajena. Entonces no es casual que esta transformación esté ocurriendo. No piense que este meme que les mostré antes de qué tenés más miedo durante esta cuarentena, de equivocarme con estos botones, no, aquí no está actuando la culpa. Que tengo miedo a, bueno, sacarme malas notas o portarme mal y que la profesora me ponga una amonestación. No, lo que tengo miedo es de hacer un papelón y que viralizar entre mis pares, sobre todo, ¿no? No entre con la autoridad. Entonces es la vergüenza lo que está operando acá, ¿cierto? Entonces, y tiene todo que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que la vida cotidiana sea convocada cada vez más a performar y a hacernos visibles. No sé cómo voy de tiempo. ¿Qué tal andamos? Bien, Paula. Bien. Bien, Bien. bien. ¿Bien qué es? ¿Cuánto tiempo más o menos? Porque para ir redondeando. Oh, Si tranquila. querés dejar para preguntas, sí, manéjalo vos, como quieras. Sí, Ok, entonces voy a correr un poquito en esta parte que quizás ya la tenemos un poco más clara, el tema de la intimidad, la vieja intimidad que se transforma en otra cosa, ¿no? Parece que es lo mismo pero que se muestra, por lo tanto es otra cosa, y que está en pleno núcleo de estas tensiones entre espectáculo y descontrol, ese miedo de perder el control al espectacularizarse demasiado, tiene que ver con esta transformación que afecta al núcleo más profundo de la subjetividad, digamos, a la configuración de la subjetividad, ¿no? Porque la verdad sobre lo que somos no emana de dentro, de ese adentro, ¿no? De la interioridad psicológica, en fin, de ese adentro imaginado, ¿no? De la era moderna, y habitado por este mecanismo de culpa, entre otras cosas, pero muy importante este mecanismo de culpa, y pasa a realizarse en ese eje
exterior, digamos así, en contacto con el otro y habitado por esta vergüenza, posible vergüenza. Entonces, esto sería un elemento de la transformación, pensando en este suelo moral, ¿no? Que se va transformando. El suelo moral que estamos llamando hipócrita está aquí coordinado por la culpa como el mecanismo fundamental, y el suelo moral cínico funciona con otras reglas, con otra lógica, y es la vergüenza la que lo está accionando mucho más que la culpa. Aquí tenemos de nuevo a Foucault, que en una entrevista de el año 75, en la cual le preguntan sobre la sociedad disciplinaria, él no se dedicó a pensar la sociedad posterior en crisis de la disciplina. Vio la crisis, la detectó, pero no escribió sobre eso. Pero en esa entrevista él dice que a partir de las rebeliones juveniles, digamos, y todo lo que, la crítica a la moral burguesa, ¿no? Ocurrida en los años 60, simbolizadas por Mayo del 68 en Francia, todo eso de alguna manera desactiva o pone una crítica tan severa que lo puede realmente desmoronar a la moral burguesa, o sea, a la lógica disciplinaria, y por lo tanto ese control represivo, ¿no? Esa represión que, de nuevo, interior, ¿no? Esa represión freudiana, podríamos decir también, ¿no? Esa represión de la propia agresividad y los propios deseos, impulsos, pulsiones, y también esa represión a nivel social, ¿no? Del malestar de la civilización y del usted debe, ¿no? De la ley. Entonces ese control represión estaría perdiendo fuerza, dice Foucault, simbolizado por esas rebeliones en los años 60, pero eso no significa que nos hayamos liberado completamente, ¿no? Sino que el poder se reajusta y pasa a funcionar de otra manera. Entonces se lo llama control-estimulación. O sea, pasamos a ser controlados por el estímulo, más que por la represión. Más por un sí que por un no, o por muchos sí. ¿No? Entonces yo hice este esquemita para sintetizar eso, ¿no? O sea, del Estado como mega institución organizadora de la sociedad moderna, al mercado como la institución que organiza los modos de vida contemporáneos, esta cuestión de lo ilimitado asociado a las redes, no hay límites, ¿no? de horarios y de espacios, de paredes y demás, pero sobre todo lo que estoy destacando es del usted debe, que pierde fuerza, ¿no? Como mandato, ¿no? Para los ciudadanos modernos, a otro lema que es mucho más publicitario, ¿no? Vos podés, y es estimulador justamente, ¿no? Vos podés, nos dice la publicidad todo el tiempo, vos podés un montón de cosas, si querés, podés. ¿Y qué le respondemos nosotros a los consumidores? Yo quiero, ¿no? Y además yo lo merezco, aunque no haya hecho los deberes, lo merezco por ser quien soy, por ser yo, ¿no? Entonces es otra dinámica, con otros valores, otras creencias, otro suelo moral, ¿no? Todo eso está legitimado. No es que tengo en primer plano que reprimir, aunque yo quiera, no hay que hacerlo porque está mal, digamos así, ¿no? O porque estoy perjudicando a otros, sino que si yo quiero, eso está en primer plano, y además puedo, porque lo merezco. Claro que todo esto es muy complicado, desata muchas frustraciones, y este meme un poco muestra eso, una fase de eso por lo menos, la mochila de PDF, por ejemplo, que tenemos para leer, vamos acumulando, ¿no? O sea, quiero leer esto y lo otro, y es muy fácil en general, ¿no? Porque muchos de esos son gratuitos, están a nuestra disposición, gratuitos entre comillas, ¿no? La publicidad y de nuevo. Y tenemos una mochila gigantesca solamente de PDFs y probablemente nunca vamos a lograr leerlos, pero nos pesa de alguna manera, porque queremos leerlos. Y se nos dice, vos podés, está ahí, léelo. Bueno, y no son solamente PDFs, ¿no? Porque tenemos películas, series, canciones, todo lo que pasa en las redes sociales, todas las conferencias en YouTube, todos los novios en Tinder, etc. O sea, hay un universo enorme de consumos posibles y sin límite, porque funciona como la red, o sea, no hay límites, la red es gigantesca, y nosotros también no deberíamos tener límite de tiempo para consumo, ¿no? O sea, puede ser de día, de noche, vacaciones, no vacaciones, horario de trabajo, no horario de trabajo, es ilimitado, ¿no? Esta falta de límites, que paradójicamente se transforma en un problema, ¿no? Cuando el límite moderno es un problema, la falta de límites también lo es. Ahora, ¿no? Un problema inédito, ¿no? Por lo menos poco pensado. Porque si en la sociedad moderna el problema era el límite, incluso los límites morales, autocensuradores, tipo, quiero pero no debería porque está mal, ahora estamos ante la promesa de un goce sin límites,
¿no? Todos los PDF, todo lo que vos quieras, pero al mismo tiempo una incapacidad de autolimitarse si justo, bueno, tengo que poner un límite para poder hacer cosas. Bueno, esto es difícil porque el usted debe perdió fuerza, perdió eficacia. Entonces tenemos este estímulo de quererlo todo y al mismo tiempo una frustración de no poderlo todo. ¿No? Esto un poco lo desarrollé en ese texto para la mochila de PDFs de ustedes. Hay un PDF ahí en internet que se llama El malestar de lo ilimitado, que lo presenté en un congreso de psicoanálisis en Uruguay, entre comillas en Uruguay, que fue online, que justamente hace este diálogo con el malestar de la cultura de Freud, ¿no? Pero actualizando en ese sentido, ¿no? El malestar en vez del límite producido por lo ilimitado. Y bueno, ahora para ir redondeando esta cuestión del cinismo, ¿no? Voy a ir rápido en esto, el tema de aceleración, acelerar el audio de WhatsApp y acelerar las películas para poder optimizar, ¿no? Y tratar de alguna manera de lidiar con este falta de límite y poder hacer más porque yo quiero, ¿no? Toda esta dinámica estimuladora en vez de represora. Bien, esto es lo que estoy llamando suelo moral que habilita esta nueva lógica, ¿no? Dejando atrás la lógica de la hipocresía moderna. Tiene todo que ver con esta cuestión del estímulo en vez de la represión. Hay una película que les recomiendo para la mochila de PDF, no de películas en este caso, que es esta llamada Sin Límites justamente, que me parece que muestra bastante bien la problemática, ¿no? De lo ilimitado y de la habilitación que tenemos para embarcar en este suelo moral de lo ilimitado, ¿no? Y cómo lo limitado termina transformándose en un problema también. Sobre todo el otro es un problema, ¿no? Porque me limita y mis propias limitaciones que son inadmisibles, ¿no? Porque yo lo merezco, ¿no? O sea, toda una dinámica ahí compleja. Pero bueno, hay otro artículo que escribí también el año pasado, que es el auge de los aspectos negativos, que es otro aspecto de esta cuestión, ¿no? Y en este caso es un artículo muy corto que salió en Le Monde Diplomatique sobre lo que aquí se llama la bolsonarización de la esfera pública, ¿no? Este gabinete del odio, el odio por internet y demás. Y es a partir, ahí desarrollo un poquito más, por primera vez, digamos, esta cuestión del cinismo sustituyendo a la hipocresía. Y esta imagen liberté, égalité, Beyoncé, me parece que ilustra bastante bien esta transformación, ¿no? En vez de libertad, igualdad y fraternidad, sería el lema justamente de la fundación de la República, ¿no? Así como la justicia ciega, supuestamente ciega, ¿no? Porque ahí estoy subrayando la cuestión de la hipocresía, ¿no? Sabemos que la justicia no era tan ciega como se nos decía, sabíamos que esto de la libertad, igualdad y fraternidad era un poquito hipócrita, nunca se logró, y por algo no se logró. El contrato social, eso de que todos los ciudadanos iguales, había un acuerdo, ¿no? Y gobernarían entre ellos con representantes. Bueno, todo esto es lo que estoy llamando suelo hipócrita del proyecto moderno. De hecho, era un proyecto fundado por la burguesía, ¿no? Y la burguesía no sé si quería exactamente igualdad para todos, ¿no? Y aquí vemos del lado de acá el suelo cínico, ¿no? Esta idea de que, bueno, Trump, la democracia amenazada, el tema de las armas y la violencia, aquí Bolsonaro diciendo que los derechos humanos es estiércol de los vagabundos. ¿Y qué es? Bueno, hipocresía y cinismo son dos términos muy cargados, vienen allá de la raíz greco-latina, sobre todo cinismo tiene toda una carga filosófica, pero hipocresía también. Aquí voy a nombrar unas definiciones de diccionario coloquiales muy básicas, pero obviamente todo esto es la parte en que hay que estudiar y ver si realmente estas ideas, estas hipótesis se fundamentan, ¿no? Pero esto es más bien una intuición a partir de sus usos coloquiales con resonancias filosóficas. El hipócrita, definición del diccionario, ¿no? El hipócrita, típicamente el hipócrita burgués, ¿no? Con el adulterio y ese tipo de la diplomacia, en fin, es aquel que finge tener cualidades o sentimientos contrarios a los que realmente tiene. O sea, hay una noción de lo verdadero y lo falso, lo que está bien y lo que está mal. Estoy de acuerdo con eso, pero miento, ¿no? Me porto mal, pero que no se note, disimulo. En cambio, el cínico es aquel que miente de forma impúdica o tiene falta de vergüenza, no solo en la mentira, sino también en otros actos igualmente deshonrosos. Esa definición de diccionario. O sea, parecen sinónimos, pero hay una diferencia, ¿no? El cínico no parte de este acuerdo de hay verdad y mentira, y yo me estoy portando mal,
El cínico podría lanzar fake news sin ningún problema, ningún compromiso con la verdad y la mentira, y no precisa disculparse ni nada de eso. Lo que vimos un poquito rápidamente ahí con las fake news y la publicidad. Y otro ejemplo podría ser los billonarios que están paseando por el espacio o los que son dueños de las empresas más importantes del mundo y que no por casualidad son tecnológicas, ¿no? Como el dueño de Facebook, creo que no se llama más Facebook, sino se llama Meta, defiende a Facebook por no remover anuncios políticos con mentiras en discursos sobre libertad de expresión. O sea, esta idea de rescatar la libertad de expresión, un valor burgués, digamos, hipócrita, moderno, hipócrita entre comillas, ¿no? Para justificarse por no contener el lodazal de mentiras, digamos, de Facebook, ¿no? Entonces esto sería 5, ¿cierto? Esto sería un paso más, ¿no? Es hipocresía. Entonces Facebook no cambiará a menos que los anunciantes se lo pidan. Está atravesado por el dinero también toda esta lógica, cuando la hipocresía también estaba, pero había un pudor con respecto a eso. Entonces el hipócrita que es descubierto se siente culpable porque sabe que mintió y eso está mal, ¿no? Piensen en el infiel, el adulterio, ¿no? Que es el gran modelo de la hipocresía burguesa. Pero también podemos pensar en la diplomacia, ¿no? La diplomacia entre los países, toda esta cuestión civilizada, ¿no? Pero bueno, si se lo pesca mintiendo, el hipócrita se avergüenza, pasa mal, sufre, se arrepiente y admite su culpa, y el castigo incluso eventualmente. En cambio, el cínico va a seguir insistiendo en su mentira sin pudor y sin vergüenza, porque justamente no tiene compromiso con este régimen de verdad, ya obsoleto, digamos así, o en crisis. Entonces, aunque sea descubierto, va a seguir mintiendo, digamos así, o va a insistir en lo que quiere, ¿no? En ese yo quiero. Entonces, yo no me quiero ir de la presidencia, entonces no importa que las reglas digan que no, y voy a hacer todo lo posible para no irme, porque lo que me importa es quedarme acá, ¿no? Y entonces me junto con mis amigos, ¿sí? Y no tengo ningún compromiso con que, bueno, no, mirá, no, está mal, firmaste que tenías que irte, bueno, no, ahora no quiero, no me voy. Entonces esta cuestión de la perplejidad que nos causan estas actitudes, ¿no? Una forma de tratar de entenderlas me parece que puede ir por ahí. Acá vemos más definiciones. El hipócrita es aquel que se rinde cuando su falacia es revelada. Cínico es alguien que sigue mintiendo aunque sepa que no tiene razón, porque no le importa. Entonces la hipocresía, dice el diccionario, ¿no? Es una traición a los propios valores. El cinismo es la ausencia de valores. Esto más o menos, porque en realidad no es la ausencia de valores, es por lo menos la ausencia de estos valores, ¿no? El cínico no tiene compromiso con usted debe. Entonces no le importa esto, está en otro plano, o sea, se liberó del malestar en la cultura, no tiene más este sufrimiento de la culpa en su composición psíquica y social, digamos así, ¿no? Entonces es una transformación que estoy llamando por eso del suelo moral, ¿no? El suelo moral a nivel subjetivo y social, ¿no? Intersubjetivo, con este estallido de la moral, de lo que consideramos correcto e incorrecto, todos, no solamente Trump y Bolsonaro, ¿no? Sino que hay realmente un estallido de lo que se considera correcto e incorrecto, y la ley que no logra, ¿no? Ponerse a la altura de esto. Entonces, básicamente es esta idea que de alguna manera explicaría, ¿no? Esta transformación, este tipo de episodios tan perturbadores, ¿no? Y que se desdigan, ¿no? Y que esto no tenga ningún efecto en principio en la práctica. Eso sería este desplazamiento del suelo moral. Y un último elemento es esto de la hipocresía como lo que llamo hipócrita, ¿no? Del proyecto moderno, como propio de la civilización, ¿no? Del civismo, con toda la diplomacia, la cordialidad, la urbanidad, el decoro, ¿no? Son todos valores burgueses, pero que de alguna manera, ¿no? Instituyen eso que llamamos la civilización. En cambio, el cínico es aquel que ante la crisis de todo eso, porque ya estaba en crisis hace mucho, ya estaba siendo discutido y criticado, el cínico es aquel que tiene el coraje, supuestamente, el supuesto coraje, de decir la supuesta verdad, ¿no? Porque no está comprometido justamente con esta fragilidad del mundo hipócrita, o del proyecto hipócrita. Entonces hay toda esta, hablando abiertamente en la campaña de Bolsonaro. Entonces dice la verdad.
entre comillas, ¿no? O sea, dice ciertas verdades que la hipocresía burguesa contenía, ¿no? Y que para mucha gente era una verdad que no se podía decir, ¿no? Y que estas figuras le dan voz, ¿no? Dicen esas cosas. Y dicen cualquier cosa también, ¿no? Pero dicen cosas que ellos quieren escuchar y que quieren convertir en verdad. Entonces, este ejemplo de ese meme sería un poco eso, ¿no? Y bueno, ¿qué dijo? ¿Qué es que esta persona está diciendo? ¿Cómo está diciendo esto? O lo de Bolsonaro criticando con sus amigos, amigotes y seguidores y votantes, criticando a la esposa de Macron y diciéndolo ahí, bueno, como si fueran, o sea, algo que realmente no tiene ningún asidero con las reglas de la diplomacia, la cordialidad, la urbanidad, la civilización, ¿no? Como hablan dos presidentes más todavía de Francia, ¿no? Que es como el país que instituyó ese acuerdo, ¿no? Ese suelo moral que estoy llamando aquí hipócrita. En cambio, bueno, el cínico tiene esta otra, ¿no? Y nos sorprende que sea tan eficaz, ¿no? Que tenga esa eficacia, porque justamente esto estaba en crisis, esto ya venía en crisis hace mucho. Entonces el cínico encontró esa grieta de este suelo moral y hizo crecer algo ahí, ¿no? Decir la verdad, en fin, aprovechando justamente todo este resquebrajamiento, ¿no? De esta lógica anterior. Entonces no es por casualidad que, o sea, esto que cuesta tanto entender, bueno, funda una red social que se llama Verdad. ¿Qué verdad es esa? Bueno, claro, es una verdad otra, no es la verdad aquella, es una verdad que es la verdad que yo quiero, básicamente es eso. Entonces el yo quiero, que está aquí en el, voy a terminar ahora porque tengo más cosas, pero ya básicamente está dicho. Por ejemplo, estos chistecitos aquí sobre los negacionismos científicos que acá son muy fuertes también. La verdad del suelo moral moderno, digamos así, fundada por René Descartes como uno de los filósofos, ¿no? Fundadores de estos tiempos, del tiempo moderno. Pienso, luego existo, ¿no? Pensando en esa trama de consensos instituidos, ¿no? Ahora, hoy, ¿no? Creo, luego tengo razón, ¿no? Es una lógica muy distinta y tiene el eje en el yo, ¿no? Yo y mis amigos. Creo en esta verdad, por lo tanto, esto es la verdad. No lo que es consensuado por el pacto social, ¿no? Y el acuerdo entre toda la civilización y demás. O esta situación en las clases, por ejemplo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, dice la profesora. Y el alumno le dice, eso en su opinión, ¿no? En fin, esto está muy presente aquí. Espero que no sea el caso de Argentina, por lo menos creo que vale la pena pensarlo. Esto del yo quiero, ¿cierto? Yo lo merezco, vos podés, en vez del usted debe, que era problemático, obviamente, no por casualidad lo estoy llamando hipócrita, pero el cinismo parece más complicado todavía, ¿no? Por lo menos en manos de estas criaturas. Bueno, voy a salir de acá y vamos a abrir el debate porque creo que me excedí un poco. Muy bien. ¿Qué les pareció todo eso? Muy, muy rico, muy, muy interesante. Poblado de cínicos estamos, ¿no? Qué horror. Sí, sí No, me te parece. quiero demorar. Sí, bueno, dale, hablemos Parece. No, al diálogo. chiquita. Sí, Situación de Nicaragua. Elecciones. Hipócrita más cinismo, solo hipócrita, solo cinismo, todo junto, mezclado. Yo creo que es Porque cínico ese, me por lo parece un menos símbolo, ¿no? en este esquemita, ¿no? O sea, es cierto que una cosa no quita la otra, pero en todo caso, así como la culpa no quita la vergüenza y demás, ¿no? Pero como tendencias, digamos así. O sea, el hecho de poner presos a todos mis oponentes, acá pasó eso también, ¿no? O sea, entonces encarcelo a todos los que pueden ganar. Y yo tengo ese poder de hacerlo, lo hago, porque quiero. Y porque los buenos, como dice Bolsonaro, los ciudadanos de bien están conmigo. Entonces yo estoy con los buenos, por lo tanto, encarcelemos a los malos, los matamos, hacemos lo que sea. Y bueno, gano las elecciones. O sea, cínico, por lo menos en esta perspectiva. Hipócrita es otra cosa. Hipócrita es, bueno, vamos al Congreso, debatimos, los señores diputados, su excelencia, cada uno hace su discurso y bueno, ganamos o perdemos
respetando las leyes. Claro que se puede hacer por abajo de la alfombra, digamos, hacer todas las tramoyas posibles, pero que no se note. Si se nota y se revela, ahí, bueno, nos descubrieron y hay que admitir, ¿no? La hipocresía, ¿no? Pero este está abiertamente, o sea, el presidente ahí de Nicaragua no escondió nada, ¿no? O sea, puso preso, como acá también en la presión Lavallato, el juez Moro y el grupo ahí de los jueces de Curitiba pusieron preso a Lula, que era el que estaba primero en las encuestas en 2018, y después, bueno, lo liberaron. ¿No? Sí. Tipo, era mentira, ok, perdón. No teníamos pruebas, ok. Sí. Sí, Menara, ¿quieres hablar? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero agradecerle a Paula. Yo soy brasileña de origen y he sufrido mucho todo este proceso en Brasil, lo acompaño de cerca y siento un dolor en el alma, ¿no? Cuando te escucho hablar al mismo tiempo en que aporta mucha lucidez para entenderlo. Y quería pedir dos reflexiones, Paula. Una tiene que ver con el carácter androcéntrico de este giro hacia el cinismo también, ¿no? No significa que los modelos morales hipócritas no estaban construidos con base a jerarquías de género, pero había ciertos consensos morales sobre hasta dónde se puede, por ejemplo, exponer públicamente, digamos, la denigración femenina, ¿no? Y hemos visto que todas esas figuras que tú mostraste, Trump, Bolsonaro y también el propio Milei acá en Argentina, coinciden en construir una retórica en contra de las mujeres muy fuertes, ¿no? Y usan toda esta imagería, digamos, de la exposición de su masculinidad como una exposición y denigración de las mujeres. Entonces, mi primer pedido era una reflexión sobre la relación entre este traspaso a la moral del cinismo y la radicalización de patrones androcéntricos, que también estaban en la moral de la hipocresía, pero que parece que ahora están escalando, ¿no? Esto es un primer lugar. En un segundo lugar, a mí me parece genial esa idea de pensar el paso de lo hipócrita a lo cínico como un marco construido, primero, dentro de la estructuración neurótica, ¿no? En que hay marcos externos a mí, me causan malestar, yo los reconozco, a veces no los quiero seguir, pero reconozco que existen, ¿no? Es como la relación de la neurosis. Y ahora pareciera que estamos viviendo una relación que excede la neurosis porque este yoísmo del cinismo implica que para mí dos procesos, ¿no? Uno, que niego directamente la existencia de los marcos externos que no me convienen, ¿no? A mí y a mi grupo, entonces pasamos de la estructura neurótica a la perversa, que pasa a estar socialmente validada, entonces una estructura de la perversidad, o a la estructura de que directamente no inscribo la existencia simbólica de un marco que no me gusta, que ahí ya pasamos a una estructuración de la forclusión. Entonces pasamos de un marco neurótico a un marco que flota entre la perversidad y la psicosis, ¿no? Sí. Eso yo creo que es muy claro para el caso brasileño de lo que está pasando, ¿no? Entonces quería provocarte con estas dos reflexiones para ver si van para los caminos de lo que tú estás pensando también. Gracias. Qué buenas intervenciones, Menara. Qué buena, sí. Sí, gracias. Sí, yo creo que hay algo de eso. O sea, es cierto que es muy complejo porque no es que no haya mujeres, ¿no? En este movimiento hay muchas, son horrorosas, pero hay una retórica machista más incisiva que la que hay, la hipócrita, digamos, ¿no? O sea, más incisiva, más violenta. Hay un libro norteamericano que se llama Angry White Men, ¿no? Esta venganza, digamos así, esta venganza del macho herido, ¿no? Diciendo, bueno, basta, se acabó la hipocresía, les dimos demasiado, ¿no? Ahora vamos a decir las cosas como son, nos vamos a armar, vamos a matar a todos, el macho que vale, ¿no? Hay una cosa muy grotesca, ¿no? Que tiene que ver con este gesto de las armas, ¿no? Esta cosa de una especie de ¿cómo se dice? Encenación, una puesta en escena de un macho hipermachizado, digamos así, ¿no? Que en la sociedad hipócrita era ridículo, digamos así. O sea, podía existir, pero uno como mínimo tenía vergüenza, ¿no? Este no es desvergonzado, justamente, ¿no? Es, bueno, vamos con todo, con las armas, tal, tipo un Rambo, digamos así, ¿no? Pero Rambo estaba en la ficción, ¿no? A pesar de que estaba inspirado en hechos reales, ¿no? Pero estos están aquí diciendo, bueno, esto es lo que esto es la verdad y basta, se acabó, no vamos a tener más paciencia con las chicas, ¿no?
Un poco así, y no solamente con las chicas, ¿no? Con cualquier otra subjetividad o cualquier otra posibilidad existencial que no sea esa, porque también obviamente hay muchos hombres que no están de acuerdo, varones, digamos así, que no están de acuerdo con esto, ¿no? Y que las repele toda esta historia. Entonces hay un cierto macho hiper grotesco, digamos así, que exagerado, que es el que de alguna manera parece, digo venganza porque parece, y es una interpretación que suele haber, que de alguna manera se hartó, digamos así, ante el avance de otras lógicas, ¿no? De otras demandas, de otras posibilidades. Entonces dice, bueno, basta, se acabó, acabo yo con todas mis armas y se termina todo. Volvemos a lo que era antes, cuando nunca fue esto. Porque justamente, por lo menos no era así en el Tracto Hipócrita, no era esto, ¿no? Porque había que tener respeto por los demás, y la neurosis, ¿no? Entonces sí, esto de que excede la neurosis también estoy tratando de pensar, y algunos colegas de ustedes así de campo más psicoanalítico, sí, me aportaron también algunas pautas, algunas pistas en ese sentido. Cuando se excede la neurosis, hay varias interpretaciones de Bolsonaro como un psicópata, por ejemplo, ¿no? En fin, desde paranoico, tipo, bueno, él es el que sabe todo, entonces, y entonces el neurótico lo sigue, ¿no? Porque es el paranoico que se atreve a ser de loco, ¿no? Una cosa así, que es un poco una interpretación que ya viene de lejos, ¿no? Basada creo que en la psicopatología de las masas, ¿no? De Freud también hay varios elementos. Y un psicoanalista una vez en una conferencia en la que mencioné, la vez que mencioné en la primera oportunidad que mencioné esto, que fue antes de la pandemia, porque era presencial, un psicoanalista que iba a dar la conferencia después de la mía, él dijo algo así como que tal vez es un narcisismo, ¿no? Porque hay algo muy narcisista también en estas figuras, esto del yo quiero, yo puedo y no me importa lo que digan las leyes, yo lo hago y ustedes que están conmigo. Entonces un narcisismo con cinismo, perverso, psicópata, o sea, todas esas palabras así, yo sé que son muy cargadas y que hay que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer un diagnóstico clínico, digamos, ¿no? Creo que es más complejo que eso, pero hay elementos, ¿no? Que tal vez nos pueden ayudar a pensarlo, ¿no? O sea, si no me gusta, no existe o no tiene que existir. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces hay algo ahí como muy infantil, pero un infantil así como terrible, niño terrible. ¿No? Hay algo ahí como que la civilización no se transformó en una especie de estorbo, así, ¿no? Que fue un equívoco. Un poco la interpretación para ellos es eso, ¿no? Hasta aquí le tuvimos paciencia a esto de la civilización y demás. Bueno, basta. Ahora mandamos nosotros y hacemos lo que queremos y vamos a destruir la Amazonia y bueno, no vengan con el ambientalismo, que es toda cosa de maricones, comunistas. Es esa la retórica, no estoy exagerando. Pues vos debes saberlo. Lo escuchamos. Sí. Aquí en la universidad son todos comunistas. Es decir, cuando empezó esta retórica decimos, bueno, ¿qué? Tipo, qué cosa anticuada, ¿no? Ser comunista, parece algo como resucitado de, no sé, Sí, acá también de apareció eso con la campaña este año, ¿no? marxismo cultural. Entonces, bueno, aparece todo este enemigo ficticio, evidentemente, ¿no? Pero que es así muy caricaturesco y que por lo tanto justificaría el armarse hasta los dientes y defenderse. Uh-huh. Mirna, si querés preguntar, abrí el micrófono. Sí. Me preguntaba si esto yo quiero y yo puedo, me lo preguntaba en términos de cuándo nosotros los psicólogos tendríamos una consulta, ¿no? A diferencia de, digamos, del neurótico que tiene culpas y demás, ¿no? Porque así, a simple vista, pareciera que sería que en algún momento puede chocar con la realidad. Si yo quiero, yo puedo, ¿no? Pero pareciera que esto no es tan así, digamos, por lo menos lo vemos en lo que pasa, lo que decís vos con Bolsonaro, digamos, hace lo que le parece que él quiere y que puede y lo hace, y no sabemos qué
digamos, con qué choque de la realidad puede haber, no sé. Estoy pensando, digamos, con qué cosas puede chocar donde se arme alguna pregunta. No, justamente no choca con la realidad, porque la realidad no es la realidad, no existe para ellos la realidad. O sea, esto que llamamos la realidad, digamos, que obviamente es muy complejo, ¿no? Que ya sabíamos que era complejo, pero que partíamos de esa base en las críticas que se hacían, ¿no? En cambio, la construcción social de la realidad, en fin, todos los filtros que podríamos tener, la cuestión filosófica, muy compleja, pero no, en este caso de estas personas, ¿no? Aparentemente, no, eso está desplazado, o sea, pues justamente por eso no están en el mismo suelo en el cual nosotros estamos con todo este vocabulario. Entonces, esto que nosotros llamamos, bueno, se van a chocar con la realidad. Bueno, no puede decir que no ganó las elecciones, están todos los datos ahí. O sea, no puede decir que no dijo lo que dijo Bolsonaro el 7 de septiembre. Dijo que iba a cerrar el Congreso, que iba a matar a los jueces. Después él dice, no, yo no dije nada. Pero está filmado. Pero está... O sea, no importa. Porque yo digo que no lo dije y listo. No lo dije. Y todos los demás dicen, no, claro, no lo dijo. Y no importa si lo dijo. Bueno, todos comunistas, ustedes también, la prensa, ustedes solamente tienen estos intereses comunistas y no nos dejan gobernar. Y no hay forma de entrarle por el diálogo y por decir, no, mira, está la realidad. El tierraplanismo, por ejemplo, que es fuertísimo acá. ¿Qué significa? Uno diría, bueno, qué absurdo. ¿Cómo que en 2 minutos de conversación se deshace esto? Porque, bueno, ¿cómo? Hay un montón de pruebas de que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, ¿cómo? El Sol, y ya hace mucho que estamos, ¿no? Pensamos que esto era una base, no sé, hace 5 siglos. Y sin embargo no, porque justamente no hay forma de argumentar. Porque entonces cuando uno empieza a argumentar, vamos a suponer que uno está desavisado así y dice, no, pero mira, gira en torno al sol, no sé qué. No, vos te creíste todo esto. Vos te creíste el complot de los científicos y te creíste estos intereses de las farmacéuticas que están asociados a la prensa. Entonces la ingenua y que no entiende la realidad, somos nosotros, los comunistas. O sea, es muy difícil, por eso digo así, a mí me costó encontrarle esta grieta, digamos así, decir, bueno, eso es otro suelo moral, entre comillas, ¿no? Otro suelo de creencias, otro pacto civilizatorio, ¿no? A partir del cual se puede hablar de estas cosas y se puede construir una realidad a partir de esta nueva lógica. Me digo que buena parte de nosotros no nos dimos cuenta de esto, ¿no? O sea, cuando uno veía, bueno, Trump está ahí, es un candidato loco, y como Bolsonaro también, bueno, eso nunca va a ganar, eso no es posible, esto es un loco. Bueno, de repente pasó, de repente, bueno, aquí está, no, va a ser 4 años, y puede ganar de nuevo, ¿no? Él o otros. En Chile va a haber elecciones ahora, ¿no? Semana que viene, y el principal candidato es uno de estos. En Argentina yo cuando vi que existía este personaje, dije, sí, bueno, ya está. O sea, entraron, más allá de que cuánto tarde, digamos, en ascender este fenómeno, se abrió la puerta a este fenómeno. Y este fenómeno tiene así algo muy contagioso, ¿no? Y es toda esta gente, toda esa frustración, digamos, creo que la frustración es importante. Sí, yo toda esta frustración y esta voluntad destructiva de lo que supuestamente no me deja ser como yo, lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero, romper la Amazonia y hacer, ¿no? Y ser el macho de América, no sé, todo esto que son los otros, ¿no? Esos los comunistas lo que no me dejan, o el Estado, ¿no? O los pobres, en fin. Entonces, bueno, matarlos a todos. Básicamente esa es. A ver, quiero agregar un ejemplo en relación a lo que decís, o dos. Uno, esto de Bolsonaro y la Amazonia. En el G20, un diplomático francés, creo que era un diplomático francés, le iba a preguntar algo sobre la Amazonia, y Bolsonaro, antes de que termine, le dice, sí, en la Amazonia hay muchos negocios para hacer. Antes que el tipo le iba a preguntar sobre la destrucción de la Amazonia. Y él dice, sí, hay muchos negocios para hacer. Claro. Y con respecto a lo que hablabas de la mujer y
el varón, en la CGT hoy se aprobó la nueva comisión directiva y se aceptó que la mujer participe en todos los planos, menos que pueda firmar cheques. Eso es hoy la CGT, No lo vi. la Confederación General del Trabajo en la República Argentina. La nueva comisión. Ahí está. También está eso, ¿no? En paralelo a lo que vos decías. Y esto bueno, hay mucho negocio para hacer, fue diplomático. Esto, que se ve que estaba ahí, ¿no? Pero él está siempre hablándole a sus seguidores, ¿no? Eso es una base. Él no está hablando con estos presidentes, no está hablando con el país, con el mundo. Él está siempre hablándole a sus seguidores de Twitter, a sus seguidores de Facebook. Ese es su mundo, ¿no? Es lo que le importa. Entonces, aunque esté en Italia o en Glasgow o en donde esté, en las Naciones Unidas, está siempre hablándole a esa gente, a sus seguidores y a los empresarios que lo apoyaron y demás, ¿no? Entonces, esta cuestión de hay mucho negocio para hacer, es algo que no es solo Bolsonaro el que piensa esto, ¿no? Si no, no estaríamos como estamos, ¿no? Antes de este fenómeno se viene haciendo eso, ¿no? Pero justamente como el suelo moral era hipócrita, aunque hubiera intereses, inclusive presidentes y demás, que apoyaran esa política, en el plano de lo visible no era así. En el plano de lo visible es, bueno, vamos a tener códigos forestales, vamos a proteger la selva, vamos a poner dinero en esto, pero claro, por abajo de los paños, digamos, se hacían estas cosas, pero era algo ilegal e inmoral. Claro. La gran diferencia en eso y en muchas otras cosas, como la educación y demás, o la vacuna, la gran diferencia es que ahora no hace falta fingir. Es, bueno, listo, se acabó, no hace falta fingir, es así. La Amazonia está ahí para ser explotada por las empresas y lo vamos a seguir haciendo aunque los europeos maricones y comunistas no nos dejen. Básicamente ese es el discurso. Sí, sí. Claro. Sí, de todas maneras, Paula. Y lo están haciendo hace 3 años y medio. No es solo discurso. Sí, no es solo discurso. De todas maneras, Paula, lo que yo te preguntaba antes está más a nivel no de quienes manejan mucho poder, sino a nivel de, digamos, por ejemplo, tú puedes, digamos, ¿no? De eso, acá, no sé, en todos lados, supongo, ¿no? De esos emprendedores individuales que pueden, digamos, ¿no? Ahí donde yo veo seguramente un choque con la realidad, porque para mi gusto no me puedo desprender de la materialidad de los hechos. Digamos, hay algo del yo creo y yo puedo que en algún momento tiene que chocar con algo que no tiene que ver con el yo creo. Sí, pero estamos tratando de entenderlos a ellos, digamos. Claro. ¿No? O sea, estamos tratando de entender cómo funciona esta otra lógica, que justamente no admite que hay esta realidad, que hay límites, ¿no? Y esto, y de nuevo, es de ellos, pero también no es solo de ellos, porque justamente lo que se transformó es el suelo moral colectivo, en el sentido de que por eso me esforcé en mostrar esto de lo ilimitado, que es general, eso no es solamente de Bolsonaro y Trump. Hay una transformación social que nos afecta a todos, o sea, esta cuestión del tú puedes, del yo lo merezco. Esto va más allá de la extrema derecha, digamos, esto es algo que ya estaba en transformación en nuestra sociedad y que incluso la izquierda se apropió mucho de eso también, los feminismos, yo lo merezco, yo puedo, yo quiero, y hasta ahora no me dejaron, ¿no? O sea, no es solo la extrema derecha, la extrema derecha se apropió cínicamente, ¿no? Y se apropió muy bien, o sea, muy estratégicamente, porque justamente no tiene ningún compromiso con esta moralidad. Entonces, cuando decía recién, vamos a seguir talando a la Amazonia, más allá de que esto es lo que los europeos maricones comunistas digan, y es maricones comunistas y sobre todo hipócritas, ¿no? Y ahí es cuando tiene mucha eficacia,
porque de hecho fueron hipócritas durante mucho tiempo. O sea, daba un montón de dinero a Noruega, por ejemplo, para que aquí en Brasil los indios tuvieran sus comunidades, y mientras tanto eran dueños de las empresas que talaban los árboles, o plantaban eucaliptos en estados enteros de Brasil y provocaban sequías enormes. O sea, la hipocresía es obvia, me parece, ¿no? O sea, claro que, pero pensábamos que eso era grave, ¿no? Y estamos tratando con la hipocresía, veníamos tratando con la hipocresía, pero esto terminó de desacreditarse en buena medida. Todo esto de la casta política, por ejemplo. Cuando se critica la casta política, acá en Brasil se dice a la política tradicional, a la vieja política. No, claro, obviamente hay un consenso sobre eso. Porque, bueno, sabemos, ¿no? O sea, toda la corrupción, la hipocresía, todo eso, el negocio de la política. Entonces eso perdió, y el usted debe, ¿no? Toda esta lógica disciplinaria que quedó hueca en buena medida, ¿no? Entonces, estos grupos, además del neoliberalismo, que en ese sentido creo que son dos, que hay diferencia entre los emprendedores, el neoliberalismo, ¿no? La ética neoliberal, esto de tú puedes y lo mereces, el emprendedor, ¿no? Se toca con este cinismo de ultraderecha, pero no es el mismo, ¿no? O sea, no llega tan lejos, pero tiene ingredientes. Hay un cinismo también, y entre los elementos comunes está la cuestión del mercado, ¿no? La lógica del mercado, como dando el valor, en vez de la lógica del Estado, la ley, y lo que está bien y lo que está mal. Si no, lo que da dinero es lo que me hace potente, lo que me empodera. ¿No? Entonces es bastante complicado, ¿no? Porque es una transformación en los valores, muchos de ellos nos constituyen. Esta transformación del 68, por ejemplo, bueno, la crítica a la moral burguesa, la crítica a la rigidez disciplinaria, la crítica a esa sociedad de la cual no formamos más parte, que no queremos. Pero me parece que la extrema derecha, el neoliberalismo también, pero la extrema derecha en particular, supo apropiarse de ese resquebrajamiento, de todo ese edificio moral, digamos así, que ya estaba en derrumbe, ¿no? Pero se apropió con las herramientas más imprevistas, porque se apropió con la publicidad, por ejemplo. Manejan la publicidad y las redes sociales de un modo que nosotros los comunistas que parecía que éramos los universitarios y los intelectuales, digamos, que parecía que éramos los que dominábamos ese mercado, ¿no? Esa lógica de la comunicación y de la intelectualidad y tal. Bueno, ellos lo hicieron de una forma mucho más eficaz, incluso quizás porque justamente no tienen ningún compromiso con la moralidad, ¿no? Con la ética, ¿no? Entonces pudieron ir muchísimo más lejos. Sí. Hablar. Gracias. ¿Puedo hacer Sí. un comentario? Una última pregunta por la hora. Dale, dale. De nada. Sobre esa reflexión de Mirna sobre el suelo de la realidad, ¿no? Porque en Estados Unidos Trump tuvo una fuerte respuesta en la medida en que su manera alocada de gobernar, que no responde a lo que promete, provoca el descalabro en la vida de la gente. Entonces, de alguna manera, la gente acusa y no le vuelve a votar. Y parece que algo parecido está pasando en Brasil, en la cual una gran base de Bolsonaro que estaba, digamos, apoyando y funcionando dentro de estos otros marcos, parece que ahora está poniendo un límite, ¿no? Bolsonaro viene regrediendo en términos de apoyo nacional en Brasil. La desgracia que esos gobiernos hacen no sería el suelo de realidad que Mirna está buscando, pregunto. Sí, pero lo que sorprende es que sea una realidad tan débil, ¿no? Porque para mí lo sorprendente fue que Trump perdiera por tan poco, ¿no? No estuvo en vilo hasta el último momento, ¿no? El último voto y no sé qué, y no está garantizado que no vuelva. Y Bolsonaro también es increíble que es muchísimo peor incluso en muchos sentidos que Trump, o quizás porque el marco institucional brasileño es más débil, en fin, pero que esté todavía allí con las barbaridades, que es la brutalidad, la cosa estúpida, porque es también un imbécil, ¿no? Ni siquiera es que no sé, que tiene un carisma, una inteligencia, es una estupidez y una brutalidad, y no tiene nada, tipo, ningún valor, ¿no? Salvo de la brutalidad de hacer y destruir, ¿no? La destrucción. Y lo que sorprende es que todavía tenga tanta gente apoyándolo, y que, bueno, lo que se dice ahora es que probablemente al segundo turno por lo menos va a llegar. Entonces, para mí eso es más sorprendente, que evidentemente hay una realidad, para varios de nosotros sigue habiendo esta realidad consensual, a pesar de todo, ¿no? Porque todo esto nos descalabra también, nos afecta, ¿no? Todo esto nos afecta, y porque venía ya afectándonos, ¿no? La espectacularización, lo fake,
Pero bueno, que esté pasando todo esto también, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y además suscita odio, afectos negativos. O sea, es contagioso esto, lo de la polarización, ¿no? Que tal vez no es la palabra más adecuada, pero justamente esta agresión suscita, es una persona odiosa, ¿no? Y es un grupo odioso. Entonces, genera más agresividad, ¿no? Incluso de los que no son como ellos. Entonces, claro, de todas maneras creo que muchos de nosotros nos manejamos todavía, ¿no? Sobre ese pacto de que hay una realidad consensuada, de que hay normas que no se deberían transgredir, ¿no? Que hay cosas que está bien, que está mal, pero esto está debilitado, está muy debilitado. Eso Ya te da venía cuenta. debilitándose, y esta gente lo hizo estallar, porque bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Y entonces, bueno, recurrir a estrategias de todo tipo también para sacarse encima a esta gente, pero bueno. Y hay quizás un último comentario en el sentido del cinismo, ¿no? Que como decía es muchísimo más complejo que lo que presenté, porque es una filosofía griega, ¿no? De Diógenes, algunos deben tener esa resonancia, ¿no? De cuando estudiamos filosofía, es aquel que decía la verdad, ¿no? Pero vivía en un barril, era un linchera, y era el que tenía coraje de decir cosas realmente, ¿no? Que devolvía la cara de la sociedad bien pensante, digamos, sus chanchullos, ¿no? Entonces, los herederos de ese cinismo, que fue durante la modernidad, fue bastante respetado, ¿no? A pesar de que coloquialmente la palabra cinismo se identifica con esto de la hipocresía y con todo lo que estuvimos viendo, el cinismo fue medio que incorporado a cierta filosofía moderna y sobre todo a cierta actitud intelectual y artística, que eran los malditos, por ejemplo, tipo Oscar Wilde, estas figuras, ¿no? Baudelaire, que decían cosas escandalosas. El artista moderno en general, ¿no? El artista moderno como aquel maldito que tenía el coraje de poner en la cara a la hipocresía burguesa sus debilidades, ¿no? Sus mentiras. De alguna manera esto es heredero del cinismo filosófico. Lo que pasa es que en la transformación que hay en último tiempo, mucha gente también considera el tema de lo, ¿cómo se dice? Lo políticamente correcto, ¿no? Cosas que no hay que decir porque hay que tener cuidado con que esto puede ofender y así. Entonces yo pienso algo pero no lo digo porque porque esta palabra quizás no se dice más, y entonces hay cierta confusión sobre eso, no hay seguridad, pero al mismo tiempo mucho miedo de que porque decir esto puedo ser cancelado, o sea, entre nosotros, entre los comunistas, digamos. Entonces eso de alguna manera debilita, ¿no? Debilita cierta potencia provocadora del pensamiento, ¿no? Que era el lugar del intelectual y del artista moderno. Bueno, ellos, los malísimos, se apropiaron de eso, del discurso provocador. Son ellos los que dicen. Sí, total. Son todos licones, comunistas, hipócritas, y nosotros estamos a la defensiva. Claro, Porque hay todo este cuidado de cómo voy a decir esto, cómo me van a tomar, y mejor no lo digo porque voy a tener problemas, me van a decir que... Entonces, quizás el lado positivo, digamos, productivo de mi diagnóstico, quizás pensar en cómo se puede reinventar cierto cinismo de ese tipo, ¿no? Recurriendo a la genealogía del cinismo filosófico y griego, digamos, y que dice esa verdad incómoda y perturbadora capaz de movilizar, ¿no? Y el artístico del siglo XIX y principios del XX, las vanguardias estéticas, ¿no? Que escandalizaban al burgués, ¿no? Haciendo cosas inconvenientes para la moral burguesa, justamente. Bueno, para la moral que nosotros compartimos hoy en día, es muy difícil ser provocador. Es muy difícil ser provocador, porque justamente hay que estar aquí con muchísimo cuidado, porque cualquier cosa que podemos decir puede ofender al vecino. Si ofendo a Bolsonaro no me importa en principio por ahora, al contrario. Si yo, por ejemplo, soy un artista y me censura el gobierno brasilero, es hasta interesante, porque quiere decir que mi obra tiene una potencia que irrita al poder de ultraderecha. Pero si soy censurada o cancelada por mis pares, que es lo que suele pasar, ¿no? En el curso intelectual así, ahí es muchísimo más grave, ¿no? Porque justamente es nuestro suelo moral. Entonces hay una trampa ahí que creo que es importante que la tratemos de entender y de tal vez inventar un cinismo que no sea solo el neoliberal y de extrema derecha, ¿no? Un pensamiento provocador que nos saque de este marasmo, ¿no? Sí.
Bueno. Sí. Sí, sí. Nos quedamos pensando eso y Muchísimo. cómo lo seguimos, ¿no? Hay que Trabajando y pensarlo, seguramente hablando con vos en algún otro momento. Así que bueno, hay que pensarlo porque la cosa está fea y puede empeorar. Nada está tan mal que no pueda empeorar. sí, tenemos que volver a ser más creativos en esto, ¿no? En esto de ver de qué manera salimos. Bueno, gracias Bueno. por la hora, por Gracias. extendernos y bueno, Gracias a ustedes. gracias a todos los que participaron también. Hasta la próxima. Hasta la Chao, buenas noches.